Listo, puedes comenzar. Ok. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Steven Solano Rojas. Yo les voy a hablar sobre el paper Learning a Family of Motor Skills from a Single Motion Clip de la autora Seyon Lee y sus compañeros que luego vamos a ver con más detalle quiénes son. Antes de este paper, Google había publicado un paper llamado Emergence of Locomotion Behaviors, de una subsidiaria que tenía Google llamada DeepMind. En este paper usaban Reinforcement Learning para que un personaje virtual lograra evitar obstáculos y que éste llegara a cierto punto sin caerse. Como pueden ver en la animación, el personaje a base de prueba y error fue aprendiendo a evitar los obstáculos y mover las partes del cuerpo de forma que lograra el objetivo. Lo único es que no se ve como una animación real, ¿verdad? Bien, parece un poco gracioso la forma en que camina el personaje. Y esto es algo que se busca corregir en el paper que les voy a mostrar. Además de cosas de cuestiones de rendimiento también. Como agenda, bueno, vamos a ver una pequeña introducción de quiénes son los autores y las ideas que tenían, la hipótesis que tenían. Luego vamos a ver qué es Deep Reinforcement Learning, que es la técnica que usaron ellos en el paper. Redes que utilizaron para la solución. El reward utilizado también, que es componente de Reinforcement Learning. Y Curriculum Generation, que es otra técnica que usaron en este paper. Y por último, unas breves conclusiones. Los autores del paper son todos de la Universidad Nacional de Seúl, de Corea del Sur. Son Sejong Lee y Son Min, Jung Woo y Ye. Una de las ideas o hipótesis en que se basan para desarrollar el paper es que los seres humanos pueden aprender nuevas habilidades motoras a partir de una demostración. Por ejemplo, una persona aprendiendo boxeo puede ver a su entrenador dar un puñetazo y puede aprender a imitar el movimiento tratando de hacerlo con la misma fuerza, con la misma posición, simulando el movimiento de las articulaciones. El estudiante también puede aprender a reutilizar esa habilidad aprendida para golpear en diferentes direcciones y fuerzas. Entonces, una vez que ya lo tiene aprendida, él puede modificarlo. Entonces, la idea general es poder reutilizar las habilidades motoras basadas en los principios físicos y biológicos. Si se requiere golpear con más fuerza, entonces se puede hacer el brazo más hacia atrás y luego tirarlo rápido para generar mayor impulso. Cuando se tiene una animación que realiza una tarea específica, como golpear una bola, por ejemplo, el cambiar la bola de posición hace que esta animación ya no funcione. En trabajos pasados lo que hacían era recompilar un montón de animaciones o valores para lograr cambiar la animación según eh, el entorno que tenía y la tarea que se ocupaba. Pero esto dicen que requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, para solucionar esto, los autores presentan un algoritmo. Yo diría que más que un algoritmo es una serie de técnicas y conjunto de algoritmos que logra hacer que un personaje aprenda una familia de habilidades a partir de una sola animación. Y las habilidades motoras están representadas por un Deep Policy Network, que llaman ellos, que produce un flujo de movimientos en una simulación a partir de la entrada del usuario y interacción con el entorno. En este trabajo se utiliza Deep Reinforcement Learning para entrenar el personaje
y realizar las tareas requeridas por este personaje. Deep Reinforcement Learning es como una combinación de Deep Learning y Reinforcement Learning. La idea es utilizar redes neuronales profundas para replicar el funcionamiento del cerebro humano, en combinación con Reinforcement Learning, que permite entrenar algún elemento por medio de prueba y error, muy similar a cómo también funciona el humano. Reinforcement Learning normalmente tiene estos componentes que pueden ver en la imagen, que es un agente que va a ir entrenando, bueno, que se va a ir entrenando para poder realizar una tarea específica. Una tarea específica puede ser llevar un personaje a cierto punto caminando, o en este caso, el agente será el perrito que se va a ir entrenando para traer el palo que le tira el dueño, por ejemplo. Otro componente es el ambiente. El ambiente es como el mundo donde se desarrollan las acciones. Por ejemplo, en el caso de llevar un personaje a un punto, nuestro ambiente puede ser un camino con huecos y paredes. También existe el concepto de acciones, que son los movimientos que hace la gente y que puede llegar a afectar el ambiente. En el caso de la imagen, las acciones que podría tomar el perrito es moverse a la izquierda, derecha, seguir directo, brincar, por ejemplo. También se tiene la recompensa o reward, que permite evaluar las acciones que se van tomando. Entonces, la idea es evaluar y saber si esta acción que se tomó fue buena o mala según el objetivo que queremos realizar. Los autores mencionan que en trabajos pasados se había hecho algoritmos de fuerza bruta para crear muchos ejemplos que adapten las animaciones para poder realizar la tarea requerida, y corrían un algoritmo de Deep Reinforcement Learning para aprender las habilidades motoras. El problema con este proceso es que debe repetirse para un conjunto muy grande de parámetros y puede ser muy lento para tareas grandes. Entonces, el algoritmo propuesto por ellos logra mejorar el rendimiento aplicando algunas técnicas que vamos a ver más adelante. La idea principal de los autores es usar como referencia una animación base, y a partir de esa animación poder realizar movimientos similares a la animación base, pero con otros parámetros que tendría el personaje, por ejemplo, como el peso, también la altura, limitaciones de articulaciones que ellos le llaman limit joints, algo así creo que está en el paper. La gravedad también puede ser otro parámetro. La tarea que se quiere realizar, como patear una bola que está en cierta posición con una animación donde el avatar tira una patada. En este caso, como pueden ver la referencia en el GIF que agregué ahí, es un salto, pero va variando el salto porque el objetivo es como ir brincando los bloques, pero van cambiando la distancia. La implementación de ellos consiste en 3 redes, una que tiene el nombre de Deep Policy Network, Value Network y Parameterization Network. La Policy Network tiene 4 capas fully connected de 1024 nodos con activación ReLU. La Value Network y Parameterization Network tienen 2 capas fully connected de 512 nodos con activación ReLU, y el tamaño del mini batch del Value Network y Policy Network es de 1024. El tamaño del mini batch de la Parameterization Network es de 128. Estas redes se usan con los estados, que en Reinforcement Learning es como el input. También se utilizarán las acciones, que sería el output, la salida. La idea es que el Deep Policy Network reciba como entrada estados,
y que genere como salida acciones. El estado en este paper son como las posiciones, velocidad de articulaciones, el objetivo que se quiere alcanzar en una tarea, la altura de la pelvis, también lo tenían, que lo usaban también para saber si un personaje se había caído o no, y otros parámetros como el tiempo y pose del siguiente frame también usaban. Entonces estas van a ser las variables de entrada del Deep Policy Network. Y las acciones generadas por la red podían ser la salida, el torque, la velocidad, el ángulo de las articulaciones. Esas eran las salidas del Policy Network. Entonces, la idea con el Policy Network es que genere varias acciones a partir de un estado y seleccionar las mejores acciones generadas. O sea, en términos de Reinforcement Learning sería utilizar solo las acciones que obtienen el mejor reward. Sería como esta parte de la derecha, ¿verdad? Este es el proceso. Entran varios parámetros y se evalúan con el reward para ir dejando como los que tienen más mejor valor en el reward. El algoritmo se usa con episodios, genera muchos episodios de simulaciones y lleva al seguimiento de los movimientos parametrizados y almacena varias experiencias para actualizar el valor y el Policy Network para irlo entrenando. La idea es tratar de recordar las acciones con mejor reward y usarlo para entrenar la red de parámetros, que es esta del centro, la verde. Esta red de parámetros le va a entrar las acciones generadas por el Policy Network y las va a convertir de nuevo en otros parámetros para que vaya aprendiendo el Policy Network otro tipo de estados y genere otra vez acciones. Entonces es como un círculo vicioso ahí, donde las dos se entrenan al mismo tiempo. Al inicio del entrenamiento ellos utilizan una técnica llamada bootstrapping, porque lo que dicen es que al no estar entrenada la red al inicio, le va a costar mucho generar buenos resultados con parámetros aleatorios. Entonces la idea es al inicio del entrenamiento primero entrenar la red con valores muy similares a la animación de referencia. Y la otra parte que se ve a la izquierda, en rojo, de Curriculum Generation, es otra técnica que usaron que les voy a explicar más adelante. El reward en este paper está compuesto por dos partes. La parte de la izquierda se refiere a la animación que se quiere imitar. Entonces, entre menos sea la diferencia de donde está el personaje, el avatar, y donde debe estar o se quiere estar, mayor va a ser el reward. Entonces, algo interesante es que no tiene que ser perfecto. O sea, con que esté cerca, puede tener un buen reward. La parte derecha de la ecuación, que es la tarea o el objetivo que queremos realizar con el avatar. Por ejemplo, queremos que patee una bola o llegue a cierto lugar caminando. Entonces, por lo tanto, al tener estos dos componentes, lo que va a pasar es que vamos a tener un alto reward cuando nuestro avatar logre hacer la tarea imitando una animación, y esto va a hacer que tenga un comportamiento muy real y evita lo que vimos anteriormente con el personaje, que logra esquivar los obstáculos pero iba corriendo de una forma muy extraña. Al tener un reward donde evalúa tanto la animación como la tarea, entonces hay un comportamiento más real. Los autores también usan esta técnica que les había comentado, que se llama Curriculum Generation, también le dicen Curriculum Learning en el paper. La idea de esta técnica es que primero se
debe comenzar con ejemplos de tareas fáciles y luego aumentar de forma gradual la dificultad de la tarea. Esto es similar a cómo funciona un ser humano, ¿verdad? Porque primero nosotros aprendemos lo básico de una tarea. Por ejemplo, si aprendemos a tocar guitarra, comenzamos con canciones fáciles y luego ya vamos a ir aprendiendo canciones más difíciles. Esta técnica mencionan que tiene dos problemas. La primera es que logra, vamos a lograr dominar una habilidad motora, sea fácil o difícil, es computacionalmente exigente, requiere muchos recursos. Entonces, tratar de ir realizando las variantes de acciones uno por uno para cubrir todas las posibles soluciones es casi imposible. Y en segundo lugar es que incluso si las habilidades son aprendidas hasta cierto límite, o sea que nosotros le pongamos un threshold, las primeras etapas del aprendizaje, la política Policy Network puede olvidar habilidades ya aprendidas mientras se aprenden las demás. Entonces ellos dicen que no es necesario dominar las habilidades desde el principio y que pueden mezclar las habilidades fáciles mientras se aprenden las difíciles para tratar de evitar olvidarlas. Lo que hicieron ellos fue basarse en esta técnica para generar un nuevo método de currículum. La idea es que este algoritmo de aprendizaje explore de forma rápida regiones que no se han visitado, posibles soluciones en el espacio, mientras refina o mejora otras regiones que ya se han visitado para no olvidarlas. Y el método se alterna entre una fase de exploración y una fase de refinamiento. Y entonces, esta solución que ellos plantearon, vieron que independientemente del nivel de dificultad y el tipo de ejemplo, se desempeñaba bien, que era eficiente. Tenía un equilibrio entre el desempeño y la calidad de las acciones. Como conclusiones, el paper presenta pues un nuevo framework basado en Deep Reinforcement Learning para crear una variedad de habilidades de movimientos motoras de forma parametrizada y aprendidas con una animación base que se toma como referencia. Lograron crear una forma de aprender acciones con una Policy Network y la parametrización del movimiento al mismo tiempo. Esto logra dar una eficiencia computacional y da una calidad visual en varios dominios con diferentes parámetros. Y otro aporte fue el nuevo algoritmo de curriculum que permitía explorar y refinar al mismo tiempo habilidades de movimiento, ya sea fáciles o difíciles. Y esto sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Una consulteta, ¿qué pensás con respecto a los experimentos? Los experimentos, yo los vi, estaban un poquito complicados de entender. Lo que hicieron ellos fue compararlos como con otro paper de ellos mismos que se llama Deep Mimic y hacer ahí estudios con, más que todo de la forma que se aprendía el algoritmo, no tanto del resultado, sino más bien del entrenamiento, qué tan rápido era, y ya después pues veían de forma más gráfica, digamos, los resultados, pero no era tanto en medir los resultados visuales, sino más bien del entrenamiento de las redes. Sí, sí, sí. Y nuevamente, bueno, el paper anterior de ellos es bastante interesante. De esto que vos estás mostrando, este paper es reciente. Y nuevamente, para los que tienen interés en desarrollarse en el área de inteligencia artificial, esto pues, pueden ver el Future Work que está
pendiente en caso de que les interese, pues verlo por ahí. Muchísimas gracias, Steven. Es